En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, habla Bernardo Klicksberg que en la pospandemia, qué gusto compartir con ustedes estos momentos de reflexión en situaciones muy complejas y difíciles a nivel internacional de Israel, de América Latina, de la Argentina. Radio Sky nos brinda un espacio fenomenal, la primera radio judía en idioma español, creación de Miguel Stuerman, excepcional creación. Son 30 años de esta radio que pionera Miguel junto a este pilar de la comunicación judía, nuestro queridísimo amigo Dani Salzman. Tenemos hoy con nosotros nuestra Rocío González, está de licencia de parto, este, con la ayuda de Dios, bendita sea. Y tenemos con nosotros un excelentísimo periodista joven, lleno de calidades y de trayectoria, Martín Cirielo, que nos acompaña y nos va a acompañar en el programa. Muchas gracias, Martín, por tu inapreciable ayuda. Queridos amigos, sigue el pueblo judío bajo intimidaciones de los grupos neonazis en el mundo, que desgraciadamente han florecido en los tiempos recientes, ¿no? En Estados Unidos, un alcalde judío de una pequeña ciudad ubicada en Florida, recibió una amenaza de muerte desenfadada de un nazi, de estos que cultivan permanente, posiblemente por ser judío. Le dijeron que su familia iba a sufrir las consecuencias de que fuera alcalde, un alcalde judío de una pequeña ciudad, que hubiera sido elegido en tal calidad que eso ofendía a la raza aria. En Estados Unidos, este es uno de 3.600 ataques contra la comunidad que hubo según la Anti-Defamation League, que hace un excepcional trabajo, que hubo durante este año, que superan totalmente a los del año los 3.600 son las estadísticas del 22, que superan un 36% a la estadística del 21. El 23, desgraciadamente, tiene cifras absolutamente amenazantes, pero no es Estados Unidos solamente, sino que es mucho más ampliamente, ¿no? Los grupos neonazis en toda Europa, infiltrados totalmente en las redes sociales. Si uno recuenta las páginas que hay en las redes sociales dedicadas a negar el holocausto, son muchas más que las páginas que hay a recordarnos de su existencia por la actividad frenética de los grupos neonazis en negar o minimizar al máximo el holocausto, y por describir al pueblo judío como aquellos que se apoderaron de las riquezas del planeta para los fines más maléficos para el planeta Tierra. De todo lo contrario, fueron expropiados totalmente de todo lo que tenían durante este infame
historia que mancha para siempre la memoria de la humanidad, que fue el Holocausto. Fueron asesinados 6 millones, como todos sabemos, y despojados de absolutamente todo, desde cuentas bancarias que se expropiaron por cuenta propia, los bancos suizos calificándolos de cuentas de ausentes, claro, ausentes por asesinato, ¿no? Eh, hasta los cuadros de las paredes, todo aquello que se podía robar fue robado por los nazis y sus colaboracionistas, desgraciadamente sus colaboracionistas de buena parte de la Europa ocupada, con muy pocas excepciones, que solo 2 países salvaron a los judíos íntegramente, como sabemos, Dinamarca y la pequeña y modesta Albania, que acogió en sus casas a los judíos que huían de todas las latitudes. Hoy hay un país muy importante en el mundo que centraliza el antisemitismo. Algunos de sus ministros son hoy objeto de órdenes de extradición de la Interpol por su presencia activa en la explosión de la Embajada de Israel y de la AMIA. Me estoy refiriendo a Irán desde ya, que en este momento es el eje financiador y armador de los grupos terroristas en medio que atacan la integridad física de los habitantes de Israel y el Estado de Israel de todas las formas posibles. Irán, que puede llegar que ha llegado a reprimir masivamente a sus mujeres, que las discrimina totalmente y que a través de la policía de la moralidad las amenaza con torturas y con muertes si no se sujetan estrictamente a las normas de la policía de la moralidad y a la concepción de que la mujer en realidad debe estar fuera del trabajo y fuera del sistema educativo de Irán, que ante la fuga de cerebros del país, porque la inmensa mayoría de la población no comparte la troglodita concepción del mundo de los ayatolas, ante la huida de cerebros, artistas, científicos, técnicos, y logró de una manera muy fácil, dice un periódico muy importante en los Estados Unidos, dice, logró de una manera muy fácil de eliminar el problema de la fuga de cerebros, que es eliminar toda estadística sobre el problema de la fuga de cerebros. En Irán la historia se falsifica a diario a través del monopolio de todos los medios masivos de información que tiene el poder autoritario. No es el único país que falsifica la historia a diario. Putin termina de ordenar una revisión total de todos los textos de historia que se utilizan en la enseñanza en Rusia, actualizándolos a la versión Putin. O sea, la leída de la historia en donde la masacre en Ucrania, el intento de invadir y apoderarse de un país democrático de 45 millones de habitantes, es descrito como una gesta histórica en lugar de lo que es una masacre en gran escala de población civil y sin respetar ninguno de los principios que se aplican a situaciones de conflicto bélico y llena de crímenes de lesa humanidad.
por los que ya ha sido condenado Putin por los tribunales internacionales y hay muchos más crímenes denunciados en espera del juicio de dichos tribunales. Eh, eh, el ataque a Israel eh, nos hace recordar la gesta histórica que significó la creación del Estado de Israel y vale la pena traerla ahora porque nos vuelve por caminos inesperados, ¿no? Durante el año 45 había que pelear por la partición después de de la amenaza de destruir cualquier intento de que naciera Israel de todos los países árabes que la rodeaban y que en su gran mayoría eran gobernados por autócratas totales como el rey Farouk en Egipto y otros regímenes autoritarios. Y hubo un aliado muy importante en el nacimiento de Israel, eh, aquellos que pelearon voto a voto en América Latina por el voto de los países latinoamericanos, que era decisivo. Recordemos que finalmente la partición fue aprobada por 33 países, de ellos 13 latinoamericanos. Hubo un país latinoamericano que denodadamente luchó por la causa de Israel, que es Guatemala. El presidente de Guatemala era Juan José Arévalo y su hijo Bernardo Arévalo, termina de ganar la presidencia de Guatemala con la esperanza del pueblo guatemalteco en que este noble profesor universitario, hombre de pensamiento que domina perfectamente el hebreo, fue embajador de Guatemala en algún periodo histórico en Israel, este hombre lleno de ideas de las que el pueblo guatemalteco muy sufrido, 46% de desnutrición, del alfabetismo de los indígenas, que son la mayoría, no llega a la terminación de la escuela primaria, en su gran mayoría, expoliado por élites sin ningún sentido ético de ninguna índole. Bueno, derrotó en las urnas a las élites y nombró presidente al hijo de aquel que encabezó la acción por la partición, por la aprobación de la partición, a través del embajador Jorge García Granados, el embajador en las Naciones Unidas de Guatemala en aquellos años, que peleó voto a voto para ayudar a Israel y fue fundamental en obtener estos 13 votos, como lo narra, entre otros, Moshe Tov, que fue el primer director del área de América Latina, de la Cancillería de Israel, embajador en las Naciones Unidas, ilustre luchador de esta generación a la que nunca se podrá agradecer, rendir homenaje lo suficiente, que fundó el Estado de Israel. Israel fue fundado con heroísmo, con abnegación y con eh, la inteligencia visionaria de David Ben-Gurión, que tomó la decisión final y decidió que era el momento histórico
Le advirtieron muchísimo que podía ser destruido por los países árabes que iban a lanzar un ataque inmediato, pero dijo, si no es ahora, ¿cuándo? Y que mejor momento que ese no iba a haber, no iba a haber nunca. Las dos grandes potencias mundiales de aquella época, Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética en aquel momento, estaban a favor de la creación del Estado de Israel a través de diversos razonamientos, etcétera. Y era posible con amigos como Guatemala, como Arévalo, como Jorge García Granados y otros, crearlo. El pueblo judío se ha ocupado siempre de ayudar a las gestas en beneficio de la humanidad. Y en estos días que se rememora a José de San Martín, no podemos dejar de mencionar que hubo un judío que fue el protector, el mecenas, el financiador de San Martín en su exilio y en sus peores momentos de pobreza y de desvalidez. Fue Tomás Aguado, un banquero judío, filántropo, súper filántropo. Israel sigue admirando al mundo con sus contribuciones a diario. Ahora termina de inventar una nueva forma de energía, la energía de las olas, que producen energía limpia totalmente. Israel es el pionero en el mundo en desarrollar energía cuando más que nunca se necesita energía limpia frente al avance del cambio climático. Pero quiero sumar a estas reflexiones hoy el caso sobre lo que significan las nuevas demandas mundiales para América Latina. América Latina tiene muchos problemas económicos y sociales, más de 40% de pobres, es el país con más desigual, es la región con más desigualdad del planeta, lo que la convierte en la desigualdad de la principal generadora de pobreza. Sabemos todos que tiene inmensos recursos naturales. Esos recursos naturales se ha logrado algo fundamental, que es la democracia, pero no ha habido las políticas indicadas para que esos recursos se transformaran en un desarrollo sostenido o apoyar un desarrollo sostenido e inclusivo. Ahora advierte la revista The Economist, muy difundida, que viene una nueva oportunidad para América Latina, porque hay nuevas demandas en el planeta que van a ascender en los próximos años y América Latina puede ser el gran proveedor de respuestas para estas demandas. Una demanda es todo lo que tiene que ver con cambio climático, desde ya, desde energías limpias hasta lograr hacer frente con políticas que protejan el medio ambiente. Y América Latina tiene el pulmón del planeta, simplemente para resumirlo, el Amazonas, que es el mayor proveedor de oxígeno del planeta, la mayor fuente de agua, con sus reservas inigualadas de selvas y de bosques, el mayor absorbedor a través de sus bosques del dióxido de carbono. Tiene que capitalizar todo eso en beneficio de la población de la cuenca amazónica. 8 países que se han reunido recientemente con la invitación de Lula para hacer un plan integrado de conjunto. Y ahí América Latina tiene mucho para caminar, cuidar el Amazonas y ponerlo a funcionar a pleno a favor
enfrentar el deterioro climático y no como ha sucedido en los últimos años, dejar que prime la deforestación, así sucedió de acuerdo a todas las lecturas internacionales en el periodo de Bolsonaro, deforestación y explotación salvaje. Viene demanda por las grandes, la posibilidad que América Latina proporcione agua, aire puro y segunda, la gran demanda de alimentos. El planeta la población del planeta sigue creciendo y el deterioro de la naturaleza ha minado las fuentes de producción de muchísimos alimentos. Está la biosfera y las especies están declinando en distintos lugares del planeta. Se calcula que el 48% de las especies ha declinado en los últimos años y vienen desapareciendo y extinguiéndose. Se habla de la sexta extinción de especies de toda la historia del género humano. Y América Latina, dice The Economist, tiene las materias primas que se necesitan en el mundo tecnologizado para enfrentar, para construir energías limpias. El ejemplo en el que se centra es el de los autos eléctricos y para proveer de alimentos que tendrán en esta nueva etapa que ser industrializados en América Latina misma, con el mayor valor agregado en medio de modelos que no pueden ser los del pasado, sino que deben ser modelos de reforma económica y social que pongan al máximo valor la agricultura, como el de Israel, que es un modelo ejemplar de cómo la agricultura puede ser un pilar de un Estado próspero. Algunas cifras muy rápidas. ¿Dónde está el litio buscado por toda la gran industria de autos eléctricos que va a ser la industria del futuro en materia de autos? Y es pasar a energías limpias. ¿Dónde está el litio que es decisivo para las baterías que necesitan los autos eléctricos? En América Latina, en primer lugar en Chile, Argentina y Bolivia, tienen el 60% de las reservas de litio de todo el planeta Tierra. ¿Dónde está el níquel que también se necesita para las baterías? Las principales reservas están en países latinoamericanos como Brasil. En este caso, ¿dónde está el cobre, que es fundamental en las nuevas industrias tecnológicas? Un tercio del cobre se genera en América Latina, fundamentalmente en Perú y en Chile. Allí están las reservas más importantes a nivel de países. De dónde está la plata, que es muy importante para la construcción de paneles solares, una de sus aplicaciones industriales. América Latina es el mayor reservorio de plata. Entonces hay una cantidad de materias primas nuevas, algunas de ellas como el grafiti, que sobresale en el Brasil. El Brasil tiene riquezas infinitas en su subsuelo y otras que han revalorizado lo que América Latina puede aportar, pero no en estado crudo, ¿eh? Tiene que ser dentro de un modelo como el israelí, o sea, un modelo que agregue valor, que industrialice, que significa alta participación de la población del país, de la empresa privada, en combinación con políticas públicas. Por ejemplo, en Chile se ha creado una empresa nacional público-privada para explotar el litio, que va a asegurar
que la mayor parte de los beneficios que queden en el país y que se agregue valor en todo el camino. Y América Latina tiene reservas de alimentos, una naturaleza absolutamente feraz, que está en mejor estado que la mayor parte de las tierras deterioradas, promedio del planeta, y produce actualmente el 70% de toda la soya que se produce en el planeta, alimentando la demanda de los 1.300 millones de habitantes de China. Produce porcentajes altísimos de la carne, de los pollos, de la industria avícola, y de cereales en general, que se están revalorizando totalmente. Uno de los efectos de la guerra salvaje de Putin es destruir la economía cerealera de uno de los principales productores del mundo, como lo es Ucrania. América Latina va a tener, según The Economist, un boom en base a estas nuevas demandas, si es que sabe corresponder a ellas, y en mi opinión, si logra poner las respuestas esta vez en una matriz económico-social que al mismo tiempo esté inserta en el mundo de la tecnología avanzada. Israel, desde el primer momento, la agricultura israelí aplicó computación cuando nadie lo usaba, al rescate del agua, el conteo gota por gota, el riesgo por aspersión. Israel aplica actualmente la inteligencia artificial a multiplísimas actividades. América Latina tiene que ser capaz de insertarse, reinsertarse en el mundo con altísima productividad de sus recursos humanos y con plena inserción tecnológica. Tiene calidades muy importantes para desarrollar inteligencia artificial y emprendimientos brillantes, pero no tiene este parque gigantesco de pequeñas empresas favorecidas por las políticas públicas, de startups que tiene el Estado de Israel y que le han permitido alcanzar que sus exportaciones sean fundamentalmente 150.000 millones de dólares en exportaciones tecnológicas. Israel, América Latina, destinos que se cruzan, porque Israel ha puesto a disposición de América Latina generosa y solidariamente todos sus avances tecnológicos de fondo en agricultura, en medicina y en otras áreas, y está ayudando todos los días. América Latina, el futuro de América Latina. El futuro de América Latina dependerá de que la democracia se mantenga, de que no caiga en trampas demagógicas, totalitarias, que pelee y luche por mantener la democracia, el mejor de los sistemas existentes, que haga reformas económicas o sociales profundas, que derroten la inequidad, que mejoren el acceso a oportunidades, apoye a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos sociales, desarrolle alianzas entre el sector público y el sector privado, es fundamental para la economía, y cultive la justicia social, el viejo precepto de los profetas de Israel que eh, pusieron a valer en la historia del género humano. Amós, Oseas, Isaías fueron quienes forjaron las grandes ideas
están en el texto bíblico. América Latina tiene futuro y hay esperanza y viene un boom, como lo llama The Economist, de nuevas oportunidades, pero tiene que ser en el marco de un proyecto de desarrollo sostenible, sostenido, de defensa de la naturaleza y de mejoramiento de la equidad y de la inclusión, lo que significa entre las cosas fundamentales, lo que ha sido palanca del Estado de Israel para ser uno de los 25 países más desarrollados del mundo. Educación y salud, que son palancas fundamentales del desarrollo. América Latina tiene hoy una renta per cápita, un ingreso per cápita que es el 25% nada más del de los países de la OECD, de los 35 países, del ingreso promedio de los 35 países de la OECD. Tiene que haber avances muy importantes en lo económico y social y capitalizar las oportunidades que vienen eh, para América Latina. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.